Bendito sea el Señor que nos concede la vida y nos ha dado promesas tan hermosas de que nuestra vida se puede prolongar eternamente si nosotros ponemos atención a las indicaciones que Él nos ha dado. Benditos todos aquellos también que precisamente le toman la palabra al Señor y que deciden escuchar su voz, poner cuidado a lo que el Señor manda a decirles. Hoy estaremos reflexionando, como siempre, en estas cosas que el Señor nos ha mandado a decir, para que nosotros crezcamos y las promesas que Él ha hecho puedan ser efectivas en nuestra vida. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para continuar con nuestra reflexión. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, por favor, concédenos la gracia del Espíritu Santo para poder discernir lo que tú quieres que nosotros hagamos para que disfrutemos precisamente de todo lo que tú has preparado para cada ser humano. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el Evangelio de San Juan encontramos nosotros una declaración que es muy importante de que tengamos en cuenta, porque ocurre de que a menudo la escuchamos mencionar en varios lados. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Juan y en el capítulo 16 tenemos una declaración hecha por el Señor Jesucristo. Dijo así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán, y note que dijo, y oirán mi voz. Y habrá, dice, un rebaño y un pastor. Entonces note, la voluntad de Dios es que haya un rebaño, no que hayan 50,000, no que hayan toda esa cantidad enorme que podemos suponer que hay, ¿verdad? Entonces, él dice, claro, ahora dice que este rebaño oirá su voz, es decir, que este rebaño tendrá como fundamento lo que él dice, ¿verdad? Porque dice, y ellos oirán mi voz. Dice, ellos no van a oír la voz de otros. Es decir, el fundamento de la fe del rebaño del Señor no estará puesta en otras cosas, estará puesta en lo que Él ha dicho. Dice, oirán mi voz. Y entonces dice, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, claro, cuando dice que habrá un pastor, se refiere precisamente a que este será el que va a conducir, el que va a ser tomado como modelo, ¿no? Como inspiración, y es el que tiene la autoridad sobre las ovejas. También es el que las cuida, ¿no? El que se encarga de proveer para sus necesidades. Todo eso está, esa figura del pastor es tan hermosa, ¿no? Y entonces, claro, dice que habrá un pastor para su único rebaño que él quiere que haya. Y la pregunta es, ¿y quién? ¿Y quién es ese pastor? Bueno, en el verso 11, ya él lo había dicho, ¿no? Dice en el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, ese rebaño único que Dios quiere que exista, ese rebaño tiene como pastor a Jesucristo. Y de hecho, en el famoso Salmo 23, que es tan conocido en el mundo, dice, Jehová es mi pastor. Y claro. Entonces, note que el pastor del rebaño de Jesucristo es precisamente Jesucristo. No es un ser humano. No es. Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Entonces,
cuando alguien se atribuye ese puesto, está haciendo ¿qué? Está cometiendo algo que la Biblia llama ¿cómo? La Biblia le llama blasfemia, ¿verdad? Blasfemia es pretender ocupar el lugar de Dios, tomarse atribuciones que son divinas, ¿no? Entonces, eso es importante. Jehová es mi pastor, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Entonces, no olvidemos esto, ¿verdad? Ahora, en San Juan, el capítulo 17 y el verso 17, San Juan 17 y el verso 21, Jesús continúa hablando, ¿no? Dice, vamos a mirar los 20, el 20 y el 21. No ruego solamente por esto, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, la voluntad de Dios es que en su rebaño haya una unidad tan grande como la que él mantenía con el Padre Celestial. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, note cuál es el pegamento que hace efectiva esa unidad. ¿Cuál es el pegamento? Bueno, allá en el verso del 16 del capítulo 10, allá lo anticipo, ¿verdad? Allá lo anticipo. Fíjese que en el verso 14 dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, dice, porque no son del mundo. Entonces, precisamente la aceptación de la palabra, que es lo que Jesús había dicho ya en el verso 16 del capítulo 10, y ellos oyen mi voz. Ellos oyen mi voz, dice. Entonces aquí dice, yo les he dado mi palabra. Entonces, claro, si usted acepta la palabra de Dios tal cual es, y yo también, entonces eso genera una unidad entre usted y yo, ¿verdad? Y ese era el tipo de unidad que había entre Jesús y su Padre Celestial. Por eso Jesús muchas veces dijo, yo no he hablado mis palabras, ¿verdad? Yo he hablado lo que el Padre me ha dicho que hable. O sea, la unidad es una unidad de carácter, es una unidad de pensamiento, es una unidad de voluntad, ¿no? Entonces, esa misma unidad, ese mismo tipo de unidad, entonces es el que Jesucristo genera en su rebaño. Entonces, claro, no es como en la Torre de Babel. En la Torre de Babel estaban como, dice, hay por ahí un proverbio popular que dice juntos, pero no revueltos, dice. Y entonces, claro, en la Torre de Babel estaban todos allá, estaban juntos, pero unos hablaban una cosa y otros hablaban otra y otros hablaban otra. Entonces, sucede de que en el mundo ahora tenemos varias supuestas unidades, ¿verdad? En donde unos hablan cosas y otros hablan otras y no tienen ese acuerdo en que en realidad sea una unión común, ¿verdad? Y voy a volver sobre esto un poquito más adelante. Entonces, mire, la unidad de Jesucristo con el Padre era tan grande que cuando esa unidad se rompió por un momento, cuando Él toma nuestros pecados, entonces eso le causa la muerte a Jesús. Recuerden, en la cruz, Él dijo, Padre,
¿por qué me has abandonado? En ese momento esa unidad se rompió y eso le causó la muerte a Jesús. Y claro, en ese momento se rompió esa unidad porque Jesús tomó nuestros pecados. Y claro, no puede haber unidad cuando está el pecado que se produce la separación, ¿verdad? Entonces, igual, ¿no? La unidad de Jesús con el Padre fue siempre continua y nunca hubo contradicción entre el Padre y el Hijo, nunca, ni la habrá, porque son uno. Algunos han malinterpretado la Biblia en el sentido de que han llegado a decir que el Dios del Antiguo Testamento no era amor, que el Dios del Antiguo Testamento era de un modo y que en el Nuevo Testamento es de otro modo. Pero no es así. Dios no cambia. Él es eterno. Lo que pasa es que hay un mal entendimiento. Y claro, ese no es nuestro tema hoy. El punto es el siguiente. El punto es que el Padre y el Hijo son de un mismo sentir, de una misma mente, de una misma voluntad. Su esencia es igual. Y ese es el tipo de unidad que Jesucristo dijo que debía de reinar en su rebaño, ¿verdad? En su rebaño. Para que sean uno, dijo, así como nosotros somos uno. Es decir, no iba a haber estas contradicciones que hay entre diferentes grupos que pretenden estar unidos. Y claro, la unidad era tan grande que Jesús dijo, bueno, estoy en Lucas 10:16, el que me desecha a mí, dice, desecha al que me envió. O sea, usted no puede aceptar a Jesús. Cuando usted acepta a Jesús, acepta al Padre. Y cuando usted rechaza al Padre, rechaza a Jesús. Y cuando usted rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Esto es importante, ¿no? Porque, por un lado, hay algunos que claro, tienen su devoción puesta en Dios, así, sin aceptar a Jesucristo. Y este es el caso de muchos judíos, ¿no? Por otro lado, está el caso de muchos otros que dicen solo Jesucristo, pero el Padre el Padre era de otro modo, ¿no? Era muy severo. Dios es amor. Dios es amor. Y si el Padre es Dios, el Padre es amor. Entonces no hay diferencia. Es igual. Ese es el tipo de unidad. Es el tipo de unidad que promueve el pastor único del rebaño único de Dios, del Señor. Entonces, ¿y cómo entonces a nosotros, los seres humanos, podemos lograr esa unidad? Mire, en San Juan, en el capítulo 17 y en el verso 14, Jesús dijo así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Entonces notemos, Jesús dijo: yo les he dado tu palabra, y allá en el texto, verso 16 del capítulo 10, dijo que sus ovejas oyen su voz. Es precisamente la voz del Señor, es su palabra. Entonces, eso es lo que genera precisamente la unidad, es la aceptación de la autoridad de la palabra de Dios, sin discusiones de ningún tipo, sin apartar
diferentes partes porque a usted no le gustan o porque a mí no me gustan. No, ¿verdad? Dice, yo les he dado tu palabra. Y en el Evangelio de Mateo, tenemos nosotros en el contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una de las primeras grandes apariciones de Jesús en público, en donde él, después de venir de la tentación en el desierto, ahora establece los principios sobre los cuales iba a estar fundamentado su reino, ¿no? El reino espiritual. Y entonces él hace esa magistral presentación de esos principios. Y claro, al final, en el capítulo 7, y en los versos 24 y 25, él presenta una figura que no podemos pasar por alto en relación con cuál es el fundamento para el rebaño, para su rebaño y para la unidad. Dice así el verso 24. Cualquiera, después de que él había explicado todo, después de que había dicho ni una jota ni una tilde pasará en la ley, después de que había dicho que debemos amar hasta nuestros enemigos, después de que había dicho todo en las bienaventuranzas, que había hablado del adulterio y de la oración, y después de que había presentado todo eso, su palabra, entonces ahora Jesús hace esta declaración. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que comenzó a decir desde el inicio del capítulo 5 hasta aquí donde va, todo eso. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, esto es importante, porque no dijo cualquiera que me oye estas palabras y se quedó ahí. No. Dijo cualquiera que me oye todas estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿De cuál es la roca? Jesús, su palabra. Esa es la roca, ¿no? Entonces, aquí deja bien clarito, deja bien claro que el fundamento, la roca sobre la cual se edifica la casa de Dios, es decir, el rebaño del Señor, es su palabra, la aceptación de su palabra, al punto que eso llega a convertirse en la guía de la vida de la persona. Por eso dice, el que oye mis palabras y las hace. No es solamente el que las conoce, el que las ha oído. No es eso. Dice, el que las hace, el que oye mis palabras y las hace. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque precisamente el efecto de aceptar la autoridad de la palabra y hacerla, Jesús lo llamó ¿cómo? Mire usted cómo lo llamó Jesús. El capítulo 17 y el verso 17 dice, o sea, ya en el 14 había dicho yo les he dado tu palabra. Pero en el capítulo 17 y en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces aquí hay, este texto es un texto repleto de poder, de sabiduría, de luz. ¿Por qué? Porque dice que la verdad santifica, que la verdad santifica. Entonces, claro, el rebaño del Señor es el rebaño que escucha la voz del Señor, no otras voces. Y
al escuchar esa voz, precisamente Jesús dice que esa voz es la verdad. Entonces algunos andan buscando verdad por todos lados. Yo he leído historias de algunos que se fueron al Tíbet, o que se fueron a Cachemira, que se fueron a no sé dónde, al fin del mundo, a buscar la verdad. Hermanos, amigos, si Jesucristo es la verdad, y Él dice que su palabra, su voz, la revelación que Él nos ha dado, la Santa Biblia, dice que eso es la verdad. Entonces, no hay necesidad de ir, usted la tiene ahí, ¿verdad? Y dice que esa verdad tiene un efecto santificador. Claro, si usted edifica sobre la roca, ¿qué? Oyéndola y haciéndola. Entonces, simple. El rebaño del Señor está constituido por todas aquellas personas que aceptan la autoridad de la voz del Señor y se someten a su autoridad. Se someten a su autoridad. En Efesios el capítulo 4 y el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad, ojo, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Jesucristo. ¿No? Imagínense qué lindo, ¿no? Es decir, las ovejas del Señor siguen a Él, escuchan a Él, imitan a Él y están creciendo, están siendo santificados. Dice acá que su meta es la estatura de Jesucristo, ¿verdad? Y le llama varón perfecto. Varón perfecto, mire qué hermoso. Entonces el rebaño del Señor, precisamente, ese es el camino, esa es la senda que su pastor le ha marcado. Entonces, y claro, es una unidad en la verdad, en esa verdad que santifica, ¿no? Pues por supuesto, la verdad santifica. El error no, el error pervierte. La mentira degrada. Entonces es la verdad que santifica. Y claro, recuerde usted que hay una declaración que dice que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, Dios tiene un rebaño como un pastor único que ha alimentado a sus ovejas con su palabra para que sean santificadas y estén listos. ¿Para qué? Para ser llevados al cielo y poder contemplar al Señor. Mire qué hermoso, ¿no? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el rebaño único es el rebaño que está conduciendo a las ovejas, en el que las ovejas están siendo conducidas en el camino de la santidad por su pastor, que es el Señor Jesucristo. Y entonces en Efesios dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Bueno, en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está, dice, la paciencia o la perseverancia de los santos, dice. Y entonces dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces note, no es la fe de Buda, no es la fe de Mahoma, no es la fe de Confucio, no es la fe de Krishna, no es la fe de ningún chamán, no es la fe de nadie, es la fe de Jesús. ¿Y qué significa la fe de Jesús? Todo lo que Jesús creía. Y precisamente lo que él creía, eso es lo que él nos enseñó. Por eso es que ese texto de Juan 10:16 debemos conservarlo, ¿no? Porque dice que sus ovejas oyen su voz.
Todo el que oye su voz va a adquirir la fe de Jesús. Va a aprender a confiar en Él. Porque va a conocer la validez de sus promesas. Entonces, esa es el propósito del rebaño único que va tras su pastor Jesucristo y que es alimentado precisamente con su palabra. Y que Jesús dijo que el mundo lo va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no va tras todos los principios y las modas y el pensamiento dominante que hay en el mundo. No va ahí. Y por eso es que van a ser considerados raros, van a ser considerados obsoletos, y van a ser considerados, fuera de razón, etcétera, ¿no? Entonces, este es el rebaño único, el pastor único, el alimento único que producirá santidad. Es decir, que preparará a las ovejas para encontrarse cara a cara con su pastor en la segunda venida y con el Padre Celestial cuando hayan experimentado el traslado al cielo. Desafortunadamente, el deseo de un rebaño único no es exclusivo de Dios. Fíjese que el diablo también está trabajando para lograr la unidad de todos sus seguidores. Y claro, esto no es nuevo. Esto siempre ha existido. El problema es el siguiente. El problema es que nosotros en general miramos lo que está, digamos, en la pantalla, ¿no? Pero no vemos lo que está detrás de la cortina, de lo que está detrás de la pantalla. Entonces, claro, nosotros vemos las crisis económicas, vemos las guerras, vemos las contiendas políticas, vemos la injusticia, vemos los desastres y vemos todo eso, ¿no? Y por lo menos los materialistas piensan que eso es todo. No, amigos, eso no es todo. Hay cosas atrás. Y atrás de todo esto está precisamente el conflicto entre el buen pastor que está juntando a su rebaño y el ladrón, como Jesús lo llamó, el mentiroso, ¿verdad? Que también está tratando de reunir a su ganadito, ¿no? A su rebaño también. Y claro, por eso es que ya en el libro de Génesis, en el capítulo 11, ya nosotros encontramos cómo ese rebaño estaba llegando a un nivel de unidad en el que habían llegado a ponerse de acuerdo en la realización de un proyecto. Y dice en Génesis el capítulo 11 y el verso 4: edifiquémonos una ciudad, dice, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Entonces, claro, es interesante, ¿verdad? Porque imagínense, ahí estaban, ¿estos eran los hijos de Dios? No. Estos eran los rebeldes. Y entonces ellos pretendían llegar al cielo a su manera. ¿Cómo? Construyendo una torre. O sea, su fundamento, la base de su pensamiento era materialista. Ellos no tenían la fe de Jesús, de que Jesús vendría para llevarlos al cielo. Ellos querían ir al cielo construyendo su propia torre, es decir, basado en esfuerzos humanos y además materialistas, ¿no? Esto es una característica, ¿cómo se llama?, del rebaño, del enemigo, ¿no? Entonces, está basada ¿en qué? Esa unidad está basada en
acuerdos humanos. Ellos dijeron, vengan, juntémonos, edifiquemos una ciudad y una torre. ¿Ah? Acuerdos humanos. El rebaño del Señor no depende de los acuerdos de ningún congreso, de ningún concilio, de ninguna organización internacional, de ninguna cumbre de mandatarios. No depende de eso. ¿Depende de qué? El rebaño del Señor depende de la voz del Señor, de la palabra del Señor. No depende de acuerdos entre seres humanos, no depende de eso. Y claro, en la Biblia, esta unidad es representada simbólicamente por Babilonia. De hecho, la torre, que es representativa de los acuerdos humanos con pretensiones divinas, entonces es en Babilonia, ¿no? Babilonia lo representa. Y entonces ahora la pregunta es, pues sí, pero la Babilonia aquella ya no existe y nunca volvería a ser edificada. Pero todavía en Apocalipsis, que nos narra los acontecimientos del fin del tiempo, Babilonia es mencionada. ¿Por qué? Porque es un símbolo. ¿Y qué es lo que simboliza? ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es la Babilonia hoy, digámoslo de esa manera? ¿No? ¿Cuál es? Mire, la Babilonia hoy precisamente es todo ese movimiento ecuménico que en aras de la unidad está dispuesta a aceptar cualquier perversión acordada entre los hombres. Y claro, ¿por qué? Porque, bueno, estos son, y usted puede identificar muy bien quiénes están en este esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, construyamos puentes, no nos fijemos en nuestras diferencias. Están aceptando que tienen diferencias y por lo tanto su unidad es falsa, ¿verdad? Dicen, no nos fijemos en nuestras diferencias, ¿verdad? Fijémonos en las cosas comunes, ¿verdad? Entonces, claro, esa no es la unidad que había entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo no había absolutamente ninguna diferencia en los principios, en los valores, en el pensamiento, en las intenciones, en la esencia que es el amor. No había esa diferencia. Esa es la diferencia. Esa es entonces, note, esta es una unidad falsa. Desde el momento en que dicen no nos fijemos en nuestras diferencias, tenemos doctrinas distintas, pero nos vamos a unir. ¿Cómo es eso? Eso no es unidad. Ese es engaño. Pretender que están unidos, pero mentira, no están unidos, ¿verdad? Entonces, claro, así que en esa unidad, recuerde, y la Torre de Babel, Babilonia, en esa unidad ahora, que representa esto que está pasando ahora, entonces ahí cabe todo, Fíjese que recuerdo el caso de una señora que tenía un alto cargo en el gobierno, que era, bueno, ella decía que era atea, y yo creo que sí, era atea. Sin embargo, de repente llegó un día bien contenta, ¿no? A su lugar de trabajo, y entonces llegó bien contenta, y iba bien contenta. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma, allá en el Vaticano, había dicho que los ateos también se van a salvar. Entonces ella llegó contenta porque, bueno, también se iba a salvar, ¿no? Porque los ateos se van a salvar. Ahora, mire usted cómo en este rebaño no se oye la voz de Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor de los ateos? En San Juan, el capítulo 3 y el verso 18, dice así. Juan 3:18. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces, cuando un falso pastor viene y dice que hasta los ateos se van a salvar,
está diciendo que está diciendo mentira. ¿Y quién es el que inventó la mentira? ¿Quién es el padre de mentiras? Mire Juan 8:44, ya no se lo voy a decir, búsquelo. Entonces, claro, la Biblia es bien clarita, ¿no? Entonces, usted puede identificar el rebaño equivocado cuando le dan este alimento que no es el alimento legítimo, pero que a la gente le gusta. Es como, por compararlo, ¿no? Es como si a usted le dieran un veneno que es bien rico, que es bien sabroso, ¿verdad? Entonces usted no se da cuenta que es veneno, pero le encanta, ¿no? Así que se lo traga con gusto. Así es de que, claro, en esta unidad falsa, en el afán de ecumenizar a todo el mundo, y ahí van incluidos los ateos, ahí van incluidos los pervertidos sexuales, ahí van vertidos, es todo, y entonces, claro, ahí ya la línea entre lo que es bueno y lo que es malo se perdió, ¿verdad? Ahí entran los que promueven el aborto y ahí entran los que aceptan todo, ahí ya se acepta todo, ahí vale todo, con tal de qué, con tal de que se mantengan en esa unidad que reconozca la autoridad de un pastor falso. De un pastor falso, ¿por qué? Porque Jesús no es el pastor de ese rebaño. Ahí hay un pastor sustituto, que no es Dios, es un hombre, ¿verdad? No importa cuál sea, no importa quién sea, es un hombre, ¿verdad? Y si es un hombre, entonces ya no es. Y de hecho, fíjese cómo es. Bueno, todas las cosas tienen sentido, todas conectan en la Biblia. El pastor legítimo es Cristo. Del verdadero rebaño, ¿no? Es Cristo. Entonces, el pastor falso, quien quiera que sea, sería entonces ¿qué? Un anticristo. ¿Por qué? Porque estaría llevándole la contraria. Jesús dice, mire, el que no cree ha sido condenado. Y si el otro dice, hasta los ateos se van a salvar. Entonces está haciendo ¿qué? Está llevando la contraria a lo que Cristo dijo. Entonces, no hay manera de confundirse. Claro, si la gente es honesta, ¿no? No hay manera de confundirse. Entonces es una unidad que no santifica. Al contrario, es una unidad que pervierte. Es una unidad que no tiene como plataforma la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios la margina. Dice que es obsoleta, dice que son mitos, dice que son leyendas, dice que eso debe ser actualizado. ¿Ah? Cualquiera que tenga ese pensamiento, usted puede saber de que ese no es el rebaño. No es el rebaño. Entonces, no. Se acepta todo para ganar ¿qué? Para ganar popularidad y el apoyo de las masas. ¿Sí? O sea, eso es una cuestión que no es tanto, digamos, espiritual, pero es un asunto político. Siempre ha sido así, ¿verdad? Porque está basado ¿en qué? Está basado en la autoridad de los hombres, no en la autoridad de Dios. Es el ejercicio del poder humano, no es el poder de Dios. Así es de que y para eso es importante que la complacencia de todos los sectores. Entonces, claro, ahí hay lugar para que hay lugar para el feminismo, hay lugar para todo ese movimiento del sodomita, hay lugar para los ateos, hay lugar para los espiritistas, hay lugar para los brujos, hay lugar para todo el mundo, ¿verdad? Hay lugar para todo el mundo sin que abandonen sus errores, sus mentiras y sus pecados. En el rebaño del Señor también hay lugar para todos. Claro que sí, porque Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Pero a condición de ¿qué?
a condición de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador y reconocer su autoridad, aceptar su palabra. Esa es la condición. También hay lugar para todo ahí, pero no sin renunciar a la vida de pecado, no sin renunciar al mundo. No, ¿verdad? No. En cambio, en el otro lado sí, ahí no tiene que renunciar a nada. Y por eso es que ahí está como la mayoría. Jesús dijo así. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y pocos van por él, dijo. En cambio, es el rebaño de él, ¿no? Es el rebaño de él. Pero en el otro rebaño, ahí dice que es amplio y que muchos van por ahí, les encanta. Entonces, precisamente porque no, este rebaño falso, como no tiene de parte suya el poder de Dios, entonces se ve en la necesidad de buscar el poder de los hombres, ¿no? Y por eso es que en Apocalipsis, el capítulo 17 y el verso 2, este poder que lidera precisamente este rebaño, este movimiento de juntar a todo el mundo en un solo rebaño, dice Apocalipsis 17, el verso 2, dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. Es decir, busca la autoridad de los gobiernos. ¿Para qué? Para que por medio del ejercicio de esa autoridad, entonces someter a todos, obligarlos a todos. Y es increíble cómo nosotros hemos visto en el contexto de la pandemia que recién hemos vivido, cómo los gobiernos obraron de una manera en la que presionaron a todo el mundo a hacer lo que ellos decían, ¿no? Indiscutiblemente ahora pues hay mucho cuestionamiento de si lo que hicieron fue correcto o no. El punto es que se obligó a la ciudadanía, quisiera o no quisiera, hacer ciertas cosas. Entonces esa clase de poder es la que busca el liderazgo de este rebaño falso tener de su parte, y por eso es que dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. La gente entonces ha abandonado la fe en la palabra de Dios. Y entonces ahora ¿qué? Sigue los dictados de los hombres, que vienen disfrazados de ¿qué? Vienen disfrazados de ciencia. Vienen disfrazados de razón, vienen disfrazados de bien común. De ahí vienen. Y entonces, y claro, también, y recuerden, Pablo dice hasta que todos llegamos allá en Efesios a la unidad de la fe. Y en hebreo se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve. Creemos no por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho. Por eso creemos, esa es la fe. Sin embargo, hay una fe falsificada. ¿Cuál es esa? La fe falsificada es aquella que espera ver milagros, pero la verdadera fe no anda por vista, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, en cambio, la fe falsificada, la fe falsa, esa espera ver milagros. Y precisamente como espera ver milagros, Satanás se aprovecha, ¿no? Y dice en Apocalipsis el capítulo 13 y el verso 14, hablando precisamente de todo este gran movimiento, ¿verdad?, de consolidación del rebaño que se opone a Dios, dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Entonces, y claro, engaña a los moradores con las señales que se le ha permitido, es decir, los espíritus que se encuentran
maquinando la formación de este rebaño falsificado, dice que van a facilitar hacer estas señales, estos milagros. Entonces usted no puede identificar al rebaño del Señor por que ocurran milagros, porque ocurran apariciones, porque ocurran cosas sobrenaturales. Apocalipsis 13 ya habla precisamente de ese enfrentamiento, ¿no? Dice que engaña a los moradores de la tierra por las señales que se le ha permitido hacer. Entonces, recuerde, el rebaño del Señor no camina ni por acuerdos humanos, ni tampoco por milagros. El rebaño del Señor camina por la palabra de Dios. Ellos oyen mi voz, dice Jesús, y me siguen. Así lo digo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad? Entonces, ahora, miren, Dios tiene ovejas, eso lo veíamos en el verso 16, en todos lados. Entonces, en el mundo, en todos los países y en todos lados, diferentes grupos religiosos, Dios tiene ovejas. Dios tiene ovejas. Y nosotros podemos mirar en la Biblia es tan hermosa. Bueno, es la palabra del Señor. Cómo Dios, a pesar de que su pueblo era Israel, habían otros fuera del pueblo de Israel que eran ovejas del Señor. Por ejemplo, ¿quiénes? Bueno, Cornelio el centurión, él no era israelita, él no era hebreo, él era un militar romano. ¿Pero qué? Pero era un verdadero seguidor de Dios. Era humilde. Había dado cabida, había respondido a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, ¿quién? La viuda de Sarepta. Dios le dijo a Elías, he dado orden, dice, a una mujer viuda en Sarepta, ve, ella te va a sustentar. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que esa era una sierva de Dios. ¿En dónde estaba? En Fenicia, no estaba en Israel. Entonces lo mismo acontece ahora, lo mismo acontece hoy, ¿verdad? Dios tiene pueblo regado. Dios tiene pueblo regado. Sus ovejas son los sinceros buscadores de la verdad. Aquellos que son honestos, ¿no? Digo que son honestos, ¿por qué? Porque algunos pretenden que buscan la verdad, pero cuando se encuentran con ella, se hacen los mareados, ¿verdad? Y miran para otro lado. Porque quieren seguir en el camino ahí que han agarrado, ¿verdad? Esos no son honestos. De hecho, imagínense usted, ¿cuánta gente escuchó la palabra de Dios de los mismos labios de Jesús? ¿Y qué? Simple y sencillamente no fueron honestos. Se hicieron a un lado y lo mismo pasa hoy. Entonces, alguien puede pretender que está buscando la verdad, pero igual, ¿verdad? Cuando choca con ella, o la verdad le es brindada por Dios, entonces, simple y sencillamente, la ignora, no la toma en cuenta, ¿verdad? Esos no son honestos. Así es de que viven estas ovejas. Están ahí, ellos son sinceros, ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Y ellos viven de acuerdo a lo que ellos han entendido que es la voluntad de Dios. Y precisamente una de las razones por las que hacemos este tipo de reflexiones es para llegar a estas ovejas. Para que estas ovejas encuentren el camino que les lleva al rebaño, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si son honestos, mire, el Señor Jesucristo fue bien clarito. Y Él dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Entonces, claro, mire, el rebaño del Señor está lleno de un montón de estas ovejas que Dios iluminó con la verdad de su palabra, y ellos fueron honestos y vinieron y fueron caminando en los pasos que el Señor los conducía, ¿verdad?
Y bueno, eso nos ha ocurrido a un montón, ¿verdad? A un montón. Y claro, esta es la razón. El Señor nos dijo, miren, vayan por todos los caminos y explíquenle a la gente la verdad. Que entiendan lo que es ser discípulo del Señor. Y entonces, cuando ellos, en su honestidad, acepten y reciban, entonces, bautícenlos. Bautícenlos, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado, dijo, Marcos 16, será salvo. Entonces, es interesante. Vuelvo entonces, y aquí hay una cosa que no quiero pasar por alto. Es esta declaración que hizo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y el verso 30. El Señor Jesucristo dijo así: el que no es conmigo, contra mí es. Mire, no hay, en realidad, pareciera que hay miles de rebaños. No hay miles de rebaños, hay solamente 2 rebaños, ¿verdad? El rebaño del Señor, que tiene al Señor como su pastor, que oye su voz y que edifica sobre la roca, al aceptar su palabra y hacerla, es el rebaño del Señor, ¿verdad? Ese es un rebaño. Y el otro es todo este conjunto ecuménico que tiene como propósito que proyectos humanos, salvar el planeta, eliminar la pobreza, cualquier otra cosa que se les ocurra, ¿verdad? Acuerdos humanos, ese es el otro. Solo hay 2. Solo hay 2. Y por eso es que es importante que usted reflexione y usted piensa, ajá, ¿yo dónde estoy? Soy yo una de esas ovejas que el Señor tiene en el otro redil, y entonces el Jesús dijo, a las cuales me conviene traer, dijo. ¿Traer a dónde? A su rebaño, a las cuales me conviene traer, dijo. ¿Es usted una de esas? Entonces no se retarde. No se retarde, siga los pasos, siga el camino que Dios le está mostrando, ¿verdad? Entonces, claro, ese rebaño del Señor tiene características que son identificables fácilmente. En Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, dice que el dragón se ha llenado de cólera en contra del rebaño del Señor. Sí, Apocalipsis 12 y 17, ¿verdad? Dice, y el dragón se llenó de ira, dice, y se fue a hacer guerra contra él. ¿Y qué es lo que lo identifica? Ahí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 14:12 también dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos, los que están siendo santificados por la verdad, que es la voz de Dios, la palabra de Dios. Eso, aquí está la paciencia de ellos, aquí está en lo que ellos perseveran, dice. ¿Qué es eso? Porque guardan los mandamientos de Dios, dice, y tienen la fe de Jesús. Ahí está. Es que no es complicado, es sencillo, ¿verdad? Es simple. Dios no lo hizo complicado para que todos lo podamos entender. El asunto es que, claro, nosotros podemos entenderlo, pero si nuestra voluntad no está dispuesta, entonces, claro, ya ahí Dios ya no va, porque Dios no le va a obligar, porque Dios es amor y Dios respeta su libre albedrío. Es usted quien tiene que tomar una decisión. Así es de que, bueno, y claro, los de la Torre de Babel tenían a pesar de todas sus diferencias, tenían un propósito común, ¿no? Era un proyecto humano para llegar al cielo, es decir, para resolver todo, para construir el paraíso aquí en la tierra. Entonces, en Apocalipsis, el capítulo 17, dice que todos los que están metidos en este rebaño hay un propósito que tienen en común, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? Vamos a mirarlo. Dice Apocalipsis 17, los versos 13 y 14. Dice así. Dice, estos tienen un mismo propósito.
Note, en eso es que están unidos, ¿verdad? En ese propósito. Y entregarán, dice, su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, al anticristo. Le van a entregar su poder. Verso 14. Dice, pelearán contra el Cordero. Pero el verso también dice claramente, ¿no? Y el Cordero los vencerá. Entonces esto no es cualquier cosa. Usted tiene que asegurarse si está en el rebaño que está siendo santificado o en el rebaño que está siendo preparado para entregarle todo su poder al anticristo y pelear en contra de Cristo. Esta es la realidad. Esto es lo que ocurre detrás de la pantalla, detrás de la cortina, ¿no? Y claro, desafortunadamente la mayoría ahorita está distraída y no miran más allá de lo que la pantalla le proyecta, no lo ve, ¿verdad? Y entonces, claro, hay una fe falsificada, hay una unidad falsificada, hay un rebaño falso, hay un pastor falso, y ahí están. Espero que hoy esta reflexión le llegue a su corazón, que el Espíritu Santo lo impresione, para que usted pueda tomar la decisión de seguir, de oír la voz del buen pastor, de tomarle en serio, de hacer una decisión por Cristo. Y el Espíritu Santo le concederá la gracia y el poder para entrar en este camino y mantenerse en este camino. Porque no es un asunto humano. La perseverancia en este camino, la paciencia de los santos solo es efectiva cuando cada mañana nos consagramos a Dios. Cada mañana, cada momento, ¿verdad? Eso puede ser una realidad en su vida. Depende de usted. Espero que usted esté listo para ir al cielo con Jesús cuando Él venga. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, damos gracias porque no nos has ocultado nada de lo que es necesario para que un día podamos contemplar tu rostro. Bendice, Padre, por favor, a cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.